Hola, ¿qué tal? Buen día. De nuevo les saludamos acá de parte de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería Estructural y Sísmica para nuestro podcast Ajíes Conecta. Nos acompaña el doctor Fernando Callejas, con quien vamos a seguir platicando de excavaciones profundas. En el capítulo pasado tratamos un poco de forma general cómo es la geología o la mecánica de suelos generalizada que hemos utilizado al día de hoy en la República, al menos en la historia reciente de la República, digamos. Y entonces esa parte ahorita la vamos a profundizar un poco más, llegando allá a los temas problemáticos que tienen que ver con la densificación, ¿verdad? La densificación de la ciudad, la necesidad urbana que tenemos. O sea, tenemos una necesidad urbana grande, sabemos que tenemos problemas de transporte y derivado de eso vamos a seguir densificando la ciudad los próximos años, lo cual automáticamente implica que tenemos que tener parqueos. Y lastimosamente por las formas de medición municipales que existen, los parqueos, la mayor parte de ellos está siendo excavada. Podemos hacer alguna salvedad de unas modificaciones que se hicieron en los acuerdos municipales el año pasado, que ahora permiten alguna variabilidad que no necesariamente va a ser utilizada. Eso lo podremos tratar de una forma diferente, en un foro incluso tal vez diferente. Correcto. Así que, Fernando, muchas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a vos. Vimos la vez pasada que tenemos la ventaja de estar en un valle donde mayormente esto que le llamamos selecto y nimbrita nos ha permitido hacer cualquier cosa. Entonces, explicarnos un poquito de la historia. ¿Cómo fue que llegamos? ¿Cómo fue que hicimos las cosas? No regreses tanto, pero tal vez 50 años es apropiado. Sí. Mira, eso es una parte de mí, digamos, a mí realmente me gusta la historia. Tal vez para contar un poquito de la historia general de la geotecnia y también particularmente del valle, digamos, en Guatemala realmente no habían edificios muy grandes hasta tal vez hace unos 70 años, tal vez, no habían edificios muy grandes. Entonces, ¿qué significa eso? Que tampoco había necesidad de excavaciones más grandes, parqueos más grandes. Una parte importante de por qué hacemos sótanos es por la parte estética arquitectónica, que entonces el parqueo enterrado es más bonito que el descubierto. Entonces, ¿por qué en el mundo hay ciudades que sí y hay ciudades que no? Porque hay ciudades en las que era hacerlo muy caro porque había agua, o había ciudades que era más fácil porque el suelo era bueno como el nuestro. Entonces, por eso es que hemos llegado a eso. Tal vez volviendo un poco a eso, los primeros edificios grandes que tenemos son el Banco de Guatemala, el Ministerio de Finanzas, la municipalidad. Algunos de esos edificios tienen sótanos. Y también, ¿por qué no tienen más sótanos esos edificios? Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Era que, digamos, al principio vos excavabas y mirabas que el suelo era bueno. Normalmente el suelo tiene una primera capa de material orgánico que es muy sensible a caerse. Entonces, normalmente hacían excavaciones que tardaban mucho tiempo porque no hay las mega excavadoras que tenemos ahora, la cantidad de camiones que tenemos, sino que muchas veces había una parte hecha a mano, había otra hecha con una máquina de un rendimiento bajo. Entonces, eso dejaba el suelo mucho tiempo descubierto. Entonces, estas propiedades de cohesión aparente se perdían y se caían y se moría gente. Entonces, por ejemplo, cuando hicieron el Ministerio de Finanzas, uno mira las fotos y ellos entibaron casi todo porque venía con unos planos americanos. Entonces, en los planos americanos, todo lo que era arriba de 5 pies, en ese tiempo, no me acuerdo, tenía que estar entibado. Entonces, uno mira la excavación y está entibada. Y entonces, pues dice, ¿y en el centro? ¿Por qué no excavamos más? En el centro, por esta misma formación que les decía que permite conservar agua, había, ellos decían, un río subterráneo. Y entonces, cuando excavaban, había agua. Y entonces decían, ¿esto cómo voy a sacar el agua? Ese estrato casi desaparecido en 100%. Uno a veces lo encuentra en zona 4, lo puede encontrar, todavía hay agua colgada, que lo que pasó fue que esta agua en la capa permeable del selecto se quedó atrapada en una capa impermeable de limo. Entonces hay como una bolsa de agua que cada vez que hacemos un pozo o que hacemos una excavación, esa agua se drena y se va secando. Entonces empezamos con esos edificios y se hacía un sótano y ya después habían problemas en que nadie se animaba a hacer un corte porque cómo se construye, cómo conteníamos la tierra antes. Para hacer un muro de mampostería de 6 metros, yo tengo que hacer que el suelo resista los 6 metros y levantarlo. Y si yo voy a hacer un talón, tengo que cortar 4 metros para atrás para ponerle peso a ese talón para que no se voltee. Entonces tengo que hacer, por ejemplo, decir, quiero hacerlo a la orilla de la calle, tendría que cortar 4 metros dentro de la calle para poder hacer el muro, o un muro súper ineficiente
con contrafuertes al frente que me quita espacio hacia el frente. Entonces, normalmente las soluciones técnicas eran muy complejas de construir y con mucho riesgo, porque de todos modos tenía que hacer el corte de 4 metros, de 5 metros. Entonces, por eso es que no hay en los edificios antiguos no más de 2 sótanos, que son 5 metros, porque en ese tiempo los sótanos eran más bajitos, ¿verdad? También hay una parte muy bonita en las estructuras que cuando uno mira todas esas losas como de waffle y cosas así lindas que se hacían antes, se hacían contenciones artesanales también, pero con mucho riesgo para la gente, ¿verdad? Porque entonces, o sea, yo siempre hago la analogía, uno va al puerto y échese 40 centímetros de arena, uno no se levanta con 40 centímetros de arena, queda atrapado y no se puede mover. Entonces, si le cae un metro de tierra, se va a morir, porque podemos resistir 3 minutos sin aire. Entonces, es de mucho cuidado. Que fue avanzando eso hasta que llegamos en los 90 que se estaba haciendo el Centro Gerencial Las Margaritas. Ahí yo me acuerdo muy bien porque mi hermana estudiaba ahí en Asunción, que es el colegio que está ahí. Entonces una vez se vino un pedazo de tierra y dijeron se va a ir el bus, ¿verdad? Con los niños. Entonces fue una como catástrofe. Y en ese es el primer proyecto en que se hizo Soy Nelly en Guatemala. Estamos hablando en 1991. El Soinelin es lo que se conoce como el nuevo sistema austríaco de tunelación, o sea, se desarrolló inicialmente para túneles y las primeras aplicaciones en obras de taludes están como en los 60s y 70s, ¿verdad? Entonces quiere decir que 20 años después, o sea, no tanto tiempo después, 20, 30 años después, ya lo pudimos implementar en Guatemala. De ahí empezamos, y siempre yo cuando empezaba era barra número 7 a cada 1.50 y las longitudes eran las mismas, las barras eran las mismas, no se cambiaba eso, el muro era el mismo. Y así hay una cantidad muy grande de proyectos que se hicieron así, ¿verdad? Antes se diseñaba con unas tablas, con unas recetas, se diseñaban con unas tablas y la tabla estaba hecha, que es una tabla de Casagrande, con unos diagramas de empujes cuando tiene uno apoyos, que está hecho para apoyos externos, ni siquiera desarrollado para apoyos internos, pero digamos funciona muy parecido. Y esa estaba hecho creo que hasta para 6 metros y con eso se diseñaba todo. Y entonces decían, bueno, el de 7 metros, el de 8 metros, el de 9 metros se va a comportar como el de 6. Y por si las dudas le pongo un poquito más de esto o le pongo un poquito más de aquello. Entonces, pero me imagino que al menos la longitud de los clavos sí era variable. Sí, sí era variable y era en función de la altura. Entonces ponían una cosa en altura con un cálculo bien corto. Cuando yo entré a trabajar, tuve la fortuna de una empresa aquí grande que fabrica cemento, hicieron unas pruebas de carga en los clavos, porque en su nueva planta estaban haciendo su nueva planta, hicieron una parte de lo que les diseñaron. Prueba de tensión. De tensión de los clavos, nunca se habían hecho. De clavo, no de clavo. Del clavo. Entonces ahí... No de anclaje. De anclaje, no de clavo. Del clavo. Entonces eso fue de las primeras veces que se hizo el Soinel. Si vamos más atrás, cuando se hicieron las grandes presas, ¿verdad? O sea, Chulac, o lo que se empezó a hacer de los túneles de Chulac, Chixoy, Chayac, Pichacaya, de todas las partes de los acueductos grandes que se hicieron con las presas, tenían pequeñas presas que fueron usando pequeñas soluciones. Entonces, por ejemplo, empezaban y usaban pilotes y estaban mejoras. En las grandes presas como Chixoy ya se trajeron TBMs, Tunnel Boring Machines. Entonces, ahí, cuando uno miran, hay anclajes de cable en roca. Y entonces son los primeros lugares donde nosotros, que eso lo hizo una empresa alemana, fueron los primeros lugares donde tuvimos anclajes ya de los de cable, ¿verdad? Y también tuvimos para los túneles, como por ejemplo en Aguacapa, los túneles cuando se hicieron el túnel de la presa, el túnel de conexión, se pusieron pernos. Entonces fueron las primeras lugares donde se pusieron ya sistemas geotécnicos más avanzados. Y después ya nos pasamos a los 90s haciendo esto. Esas presas creo que son finales de los 70s y durante los 80s, ¿verdad? Entonces, ya se usaron estos sistemas en zonas urbanas. Entonces, cuando llegamos a las zonas urbanas, empezamos a hacer eso. Y llegó un punto en el que empezamos a ver más profundo los sótanos, y eso vino de la mano de entrenamientos y de cosas, y fuimos diseñando cosas diferentes. ¿Qué ha pasado? Que es una cosa que tenemos que tener claro, es que era difícil estimar el futuro. Porque ahorita vemos muy lógico que si hay un terreno a la par, va a haber un edificio más profundo que el que tengo. Entonces digo yo, bueno, tal vez debió haber cimentado en pilotes, tal vez voy a tener más cargas, tal vez tengo que tomar en cuenta las calles.
En ese tiempo era, bueno, vamos a hacer un edificio, qué bueno, hacemos un edificio en vez de 2, de 3, de 4 o de 5 sótanos como Margaritas, que es una excavación ya más de las más profundas en ese momento. Entonces requeríamos otras técnicas. Y pasamos haciendo eso. Y yo me recuerdo la primera pantalla, digamos, aquí hay unas pantallas que son de muro colado, se conoce, o de diaphragm wall en inglés, ¿verdad? Que son, quiere decir que son muros rectangulares preexcavados, o sea, uno mete una almeja, corta el rectángulo y excava. Las primeras se puso una en el reloj de Flores cuando se pasó a nivel, porque en el reloj de Flores había una laguna. Entonces, si ustedes miran toda la pared que está mal acabada, es porque el suelo era muy malo y cuando se hizo se derrumbaba. Entonces, por eso se hizo eso ahí. Y la otra es en el banco del comercio, uno de esos bancos que quebró ahí, o banco corporativo, no me acuerdo cómo, que quebró. Y después de eso, pues ahí se hicieron los primeros anclajes ya formales. Y en ese momento, como había poca densidad de construcción, uno hacía la excavación y tenía una casa. Entonces la casa, pues a veces tenía alguna deformación más, había algún problemita. Los primeros problemas fue en el edificio, bueno, tal vez en un edificio que queda en la zona 9, que hubo un derrumbe. Y ahí fue cuando se empezaron a preguntar si los clavos eran suficientemente largos, si eran del suficientemente Si tienen diámetro. el área de acero Ajá, correcta. tenían eso. Entonces ahí empezaron a cuestionarse qué era lo que era correcto. Y entonces fue cuando empezamos a evolucionar. Para ese momento todavía no usábamos los activos, ahora que los activos son pues, anclajes de cable postensados, no los usábamos porque no éramos tan conscientes de la deformación, porque antes uno cuando iba en zona 10 eran casas con mega jardines, y entonces si se movía un poquito, era el jardín y tal vez la gente ni cuenta se daba, o se rajaba un poco la pared perimetral, se repellaba y no pasaba nada. Pero conforme fuimos avanzando, fuimos viendo que las deformaciones a una casa pegada le afectaban mucho. O sea, aunque no se caía, pero se dañaba. Aparecen fisuras como por asentamiento diferencial en las casas, ¿verdad? O Por sea, supuesto. siguen ese gradeadito en los bloques. Es importante entender para quienes nos están viendo, eso es daño, eso no fue de casualidad. Tenemos que saberlo y tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Entonces, en esa misma línea, Fernando, ahí estamos hablando de la historia reciente. Ya nos comentaste un poco que se hacían pantallas preexcavadas. En algún momento comenzaron a hacerse cortinas de pilotes derivado de una parte que vamos a tratar un poco diferente, que tiene que ver muy breve tal vez porque es una cosa más política, ¿verdad? Que de permisos y cuestiones, pero ahí todavía la teníamos bien. Sin embargo, ahorita estamos saliéndonos del perímetro, como lo explicaste en la charla pasada, ya nos estamos saliendo del perímetro de las cosas buenas. Por supuesto que vamos a seguir diversificando la mejor de las áreas, esta de aquí del valle, lo vamos a seguir haciendo, pero también tenemos la necesidad de expandirnos. Entonces, muy brevemente, digamos, contanos un poco qué pasa en toda esta parte acá donde estamos sentados el día de hoy, que estamos cerquita de una falla y unas secuencias de tobas, que saber cómo se comportan muy bien y cómo se expande eso, tal vez a zona 16, que abiertamente voy a decir que es de las zonas más problemáticas que yo conozco. Sí. Aquí son varias cosas, tal vez que las vamos a abordar por separado. Digamos, una parte tal vez que es empezar es las condiciones del suelo. Como decís, la zona 16 tiene un reto bastante grande, o sea, construir ahí no es lo mismo que construir en la ciudad, porque estamos al borde de la falla cabalmente, entonces esa meteorización que hablábamos antes ha ocurrido, y entonces hay suelos que son muy suaves, hay toba que se ha vuelto arcilla, o que se ha vuelto un limo muy plástico. ¿Eso qué quiere decir que es muy plástico? Que cuando nosotros lo vemos es como un chicle, se nos pegan las botas cuando caminamos así. Eso, para contenerlo, tiene un comportamiento a largo plazo. En inglés es script, en español es reptancia, o sea, es un término que si yo te digo la reptancia de algo, pues no te va a decir mucho. La reptancia quiere decir que es un movimiento lento con el tiempo, que se va a ir moviendo la carga y se va a ir perdiendo la carga. A veces hay, a veces no hay. Si yo le pongo, distribuyo el esfuerzo en mucha distancia, la reduzco la opción de que haya esta reptancia. Si uso clavos más cortos, voy a tener reptancia. Eso tengo que analizarlo bien. Entonces, en la zona 16 hay que poner mucha atención. Las cosas se mueven, las cosas se asientan. Hay una pues, cantidad importante de proyectos que han tenido varios retos. Entonces, sí es una recomendación muy válida lo que mencionas de tener mucho ojo en esa zona, ¿verdad? Todo lo que son las zonas donde están los ríos, cercanas a los ríos, también hay que tener mucho ojo de ponerlo. O sea, si yo me voy a acercar a un río, ha corrido agua, eso deposita no necesariamente con presión el suelo.
entonces van a haber suelos suaves. A las pies de las montañas, eso quiere decir que lo que se erosionó cayó abajo y normalmente va a estar suave abajo. A veces es un depósito pequeño, a veces es un depósito grande. Entonces hay que ponerle ojo. También conforme nos vamos alejando del valle, digamos, hacia cualquiera de los lados, vamos teniendo o que nos aparece roca o que nos aparece suelo meteorizado. Entonces, por ejemplo, cuando nos vamos hacia el Atlántico, normalmente empiezan a aparecer rocas de diferentes, ya no son necesariamente ígneas, sino que hay metamórficas o sedimentarias. Entonces, pues eso es más un suelo razonable. Si nos vamos hacia como el este del El Salvador, ahí sí hay unos suelos no muy buenos, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho desarrollo, entonces hay muchos limos que en unas casas de ocasiones están suaves, entonces sí presentan un riesgo para la construcción, entonces sí hay que tener ojo con eso, ¿verdad? Entonces hay zonas en las que al salir del valle ya empezamos a tener comportamientos diferentes que hay que tener ojos. ¿Qué es lo como una vez que platicábamos, que me dijiste que yo te conté que la primera pantalla de pilotes sin anclajes que se hizo la diseñé para un edificio que está ahí en la Sexta Avenida de la zona 10? Me dijiste que era tu culpa. Era mi culpa. Es tu culpa todo. Así te dije ese día y lo sigo creyendo. Todo es tu culpa. No exactamente, en son de broma te lo digo, ¿verdad? Sí, pero no, digamos, como historia, eso fue como en el año, creo que fue 2007. Se hizo esa primera pantalla, porque entonces empezamos, al principio se hacía el nailing y solamente la municipalidad, que en realidad la municipalidad tiene la potestad de dar el permiso. Lo que pasa es que el dar el permiso, porque como el Estado es dueño del subsuelo, realmente la municipalidad o el ente delegado, que es la municipalidad en este caso, porque la municipalidad es la que da la licencia de construir, tiene la autoridad para darlo. Y cuando ellos lo piden es que están amparados en un artículo que dice que ellos pueden solicitar para la licencia cualquier otro documento que ellos quieran, y ese otro documento es el permiso del vecino. No es, por supuesto, que uno ya lo voy a hacer sin el consentimiento del vecino, sino que, mire, yo lo puedo hacer, pero demuestro que lo estoy haciendo de una manera competente, porque también ha habido, digamos, casos en los que llegan y el nailing falla. Claro. Porque sí han ocurrido pues, bastantes casos de esos. Entonces, pues uno podría decir, lo dudo, pero si hay un ente competente que está viendo que se hagan las cosas bien, pues debería ser razonable, y la municipalidad tiene toda la potestad de darlo porque el subsuelo es del Estado. Sí. Entonces, digamos, eso no es un tema sencillo, pero entonces antes la municipalidad daba los permisos, pero de repente sí tuvieron incidentes con vecinos que les pusieron acciones legales, y entonces obviamente eso ya se vuelve un reto para gestionar, y entonces ellos decidieron que mejor era pedir la vía, digamos, tal vez llamemos conciliatoria, no conciliatoria, porque después se volvió un tema como medio extorsivo, pero esa fue la decisión. Entonces, antes de eso, por eso es que antes no teníamos problemas. Y llegamos a eso porque me acuerdo que en ese caso, que es un edificio de clínicas médicas que está ahí, llegamos y no daban permiso y era un lindero largo y eso complicaba de sobremanera. Entonces, yo había visto cuando tuve la fortuna de estar en España, que estudié y pude apoyar en la oficina donde estaba, vi esas soluciones. Entonces dije, ¿y por qué no la hacemos? Y todavía con miedo la solucioné. Y cuando le hicimos, que ese edificio tiene 3 sótanos, hicimos 2 sótanos en voladizo y dejamos una berma, y el constructor pudo hacer el edificio. Estaban maravillados, encontramos la solución a no tener que ir con los vecinos y pedirle y darles dinero, y se volvió eso. Y de ahí en adelante se complicó la cosa terrible. Sí, eso fue un descalabro, porque digamos, a ver, ahora cuento mi historia. Claro, cuando 3 sótanos, perfecto, ¿verdad? 3 sótanos, una berma. El problema fue cuando comenzamos a decir, hagamos lo mismo para 6, para 7, para 8. Y sobre todo, cuando se perdió la conciencia de que hay un vecino. Entonces, una cosa, y eso lo vamos a tratar tal vez un poco más específico en esta misma charla, pero voy a dejar la parte de la deformación para después. Entonces, el tema es que actualmente usamos soil nailing. A veces, pocas veces, se hacen pantallas preexcavadas y cortinas de pilotes con o sin anclajes, dependiendo si existe o no el permiso, en pocas palabras, para no entrar a la parte técnica del por qué sí o por qué no aún. Entonces, de esos sistemas hay una diferenciación en norma. Hay unas cuestiones a las que les decimos permanentes o de larga duración y otras que les decimos temporales o de corta duración. Entonces, ¿qué quiere decir eso, Fernando? ¿Qué estamos haciendo cuando decimos eso?
¿Qué significa larga duración? ¿Qué significa que no tengo de la larga duración? Yo, digamos, tal vez quisiera agregar algo a tu descripción anterior, es que antes tomábamos en cuenta, pero también las cargas han cambiado, porque antes estábamos haciendo cosas a la par de casas, de Sí. predios baldíos. Ahora contenemos edificios de 20 pisos, 15 pisos. Entonces la carga cambia mucho. En términos, Expliquemos eso brevemente, un número muy eh, brusco. Si digamos, antes yo tenía, y por estándar de calle, agregabas 1 tonelada metro cuadrado en la parte sí, superior. ¿Cuánto se pone ahora? digamos, para la calle estábamos entre 1 y 1,5 toneladas, ¿verdad? Ujú. Pero un edificio puede tener 45 toneladas. Y 45 toneladas metro cuadrado, Fernando. Si yo quisiera, y me voy a imaginar un número sin cohesión, así muy brusco para hacerlo, puede que yo tuviera un coeficiente de activo de 0.33, por decir un número, así muy cajonero, ¿verdad? Para yo llegar a 45 toneladas, es el inverso de 0.33, ¿verdad? O sea, sería una excavación de ¿qué? 45 más 45 más 45, 135 metros de profundidad para yo poder presionar con las 45 toneladas de un solo edificio a la par, digamos, 135 metros de profundidad. Entonces, tenemos que estar conscientes, ¿verdad?, de la diferencia que tiene que haber entre un diseño de nailing cascarita, como lo queramos decir, a tener que pretender agarrar un edificio y no deformarlo. Sí. Esa parte se vuelve bien crítica porque lo que pasa es que ahí es donde el que tengamos un buen suelo nos da un reto. Por eso, otra vez, siempre usando este caso reciente que tenemos en mente, es porque estamos acostumbrados a que el suelo aguanta mucho. Y entonces decimos, quítale otro metro, ponelo vertical. Y de fondo las cosas, estamos llevando las cosas a límites que no estamos viendo claramente. Entonces, para eso ya no se puede usar nailing, no es adecuado, porque en el momento que, como tenemos esto de que la presión se activa o no, porque la presión sí se activa y se activa con el tiempo, pero lo que estamos acostumbrados es que no se activa inmediatamente, entonces no vemos, ah, ya vieron, hice esto y no pasó nada. Pensar que tengas un inconveniente en la obra, que llueva mucho, que tiemble y vamos a tener una tragedia. Entonces, con algo que se puede prever claramente. Entonces, ese mismo suelo nos presenta un reto bien grande porque entonces decimos, ah, no, si esto sí va a aguantar, pero cuando ya vemos lo que implica, porque entonces hablemos de 1,5 toneladas máximo, a 45 estamos hablando de 30 veces la carga. 30 veces la carga de lo que tenemos en Nelly, le vas a poner 30 veces la carga y pretendemos que va a resistir lo mismo. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces se vuelve un reto. Volviendo a la pregunta anterior, permanente y temporal. Cuando hablamos de temporal, son soluciones que están diseñadas para comportarse razonablemente bien para 18 meses. Todo lo que va a durar más de 18 meses tiene que ser definitivo. Para efectos estructurales hay una diferencia todavía más grande. Temporal, lo que va a hacer es que después de los 18 meses puede deformarse más. No necesariamente se va a caer, porque el temporal tiene cosas que podemos arrancar desde la parte conceptual como factores de seguridad que uno tiene 1,5 y el otro 1,35, o sea que hay un 15% de diferencia, burdamente diciéndolo, entre uno y el otro de resistencia, hasta cosas como protecciones contra la corrosión o asunciones de durabilidad que nos van a afectar cómo se va a comportar el muro. Pero, normativamente, el problema es que eso actualmente está muy débil todavía en la norma. Hicimos una ampliación en la 5.3 para intentar dar un poco mejor de carácter. Sin embargo, quedó por relación a otras normas. Por ejemplo, citemos si querés FHAA, las circulares 4 y la 7, ¿verdad? Que son parte de lo que se usa, algunas cuestiones del PTI con relación a la tensión de los cables, pero en general eso en la norma como tal, nuestra norma, no está completamente desarrollado. Y eso nos ha llevado a tener algún grado de discrecionalidad cuando uno habla con diferentes profesionales, porque diferentes profesionales van en diferente etapa de su conocimiento, sí, ¿verdad? Sí, correcto. Ese es un reto que, digamos, es generalizado, que siempre va a pasar en todos los mercados, que hay gente que tiene un poco más de conocimiento, más experiencia, menos experiencia. Aquí particularmente el mayor reto es cuando tal vez siempre hay que voltear a ver qué está haciendo el mundo, ¿verdad? Para no decir nosotros somos especiales y sabemos cosas o no sabemos cosas. Vamos, en el mundo uno dice, hay anclajes permanentes, pero un anclaje permanente, uno va en Francia y mira las autopistas tapizadas de anclajes y uno va en Suiza y están tapizadas de anclajes y dice, ¿y qué son esos tubitos que salen? Son grasas de litio especiales que lo que permiten es que se retense si pierden carga, protegen contra la corrosión
y maravillosamente funcionan. Entonces sí se pueden hacer cosas permanentes, ¿verdad? O de larga duración, que tal vez es el término que usamos Sin embargo, aquí no hemos estado haciendo no eso. hemos estado haciendo eso. Y entonces, ¿por qué le decimos de larga duración a lo que hacemos? ¿Cuáles son los chequeos básicos que hacemos para sí decir que es algo de larga duración? Digamos, el primer chequeo es la agresividad del suelo, ¿verdad? Entonces tenemos que saber, por ejemplo, nosotros hemos hecho pruebas químicas en el suelo y entonces sabemos en cuáles suelos hay más agresividad o menos agresividad, ¿verdad? La agresividad también va a ir muy relacionada al agua porque es el capaz de mover iones para dañar los refuerzos y eso. Entonces, por ejemplo, nosotros siempre utilizamos protecciones de corrosión, independientemente de que solo hayan pequeñas capas de suelo, más o menos que sean susceptibles a la corrosión, porque entonces sí hay capas que son, y digamos en los suelos, hay unos, ahí sí es una variedad de suelos de todas partes, hay unos que van a ser más susceptibles y otros menos. Eso es uno. Lo siguiente es, cuando son barras no es tan grave el tema de las tensiones porque las barras trabajan hasta que hay aplicación de carga, entonces, digamos, funcionan de manera pasiva, entonces no es tan grave, pero para los cables sí, porque los cables sí son sujetos absolutos de reptancia. ¿Qué quiere decir eso? Que yo al aplicarle la carga, esa carga tiene una deformación elástica, que hay una pérdida en el tensado, entonces tiene que tener un procedimiento de tensado claro, pero en el tiempo yo estoy estresando muchísimo más el suelo. Ahí hay consideraciones desde cómo revisto el anclaje, cómo inyecto, porque la inyección también va a garantizar la durabilidad. Entonces hay inyecciones únicas y globales, repetitivas y selectivas. Entonces hay diferentes soluciones para eso. Y lo siguiente es cómo yo soy capaz de volverle a dar carga a ese anclaje. Si la pierde, que lo va a perder con el tiempo, porque digamos, el acero es un material elástico, se reajustan un poco las cuñas, se relaja un poco el cable, lo pierde, agarro, cambio cuñas y vuelvo a jalarlo. Tengo que tener una longitud para el retensado y que el cable quede suelto. Lo cual implica un problema que hoy por hoy nadie ha vivido, porque eso no se ha hecho aún. Correcto. Y entonces el tema es que eso automáticamente lo que significa es que tengo yo, el nuevo dueño inquilino del edificio que me vendieron hace no mucho, que estar consciente de que un día alguien va a venir a mi edificio y me va a decir, mire, vamos a ver cómo están con su tensión en los cables y tengo que volver a tensar. Eso logísticamente, ni vamos a entrar a lo que significa logísticamente, ¿verdad? Pero desde posición de diseño, porque para el simple hecho de poder jalar, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas aún no han pasado. Entonces, sí es bien importante, creo yo, para todos quienes nos ven, perder la ingenuidad. No estamos haciendo cosas que son permanentes desde el punto de vista de las técnicas más estrictas que conocemos. Tenemos que aceptarlo. Sí. Digamos, aquí siempre hay que poner las salvedades, que por ejemplo, cuando tenés sistemas mayormente pasivos, si los proteges correctamente contra la corrosión y alcanzas los factores adecuados de seguridad, vas a tener un producto que va a comportarse muy bien. Lo que tenemos es, por ejemplo, ya cuando, ¿por qué hablo de los activos? Porque, por ejemplo, para cargas como un edificio, ya no son clavitos, sino que son esos anclajes. Y ese edificio va a depender de esos anclajes. Entonces, correcto, es importante tener claro esas cosas. Que aquí es donde vamos a llegar a la interacción con la estructura, que es muy importante cuando pasan esos casos. Por eso, digamos, son filosofías de diseño. Alguien podrá jurarte que va a confiar en el anclaje. Yo, por ejemplo, en filosofía, nosotros cargamos los edificios, que eso es de las interacciones que más... Sí, expliquemos eso un poquito, porque estamos muy acostumbrados, creo yo, a trabajar por separado. O sea, vos haces tu trabajo, yo hago mi trabajo, y lastimosamente pareciera que los directores de proyecto, project managers, como les decimos, no voy a decir todos, ¿verdad? Pero el hecho de que no se comprenda que realmente lo que se está haciendo es un trabajo en conjunto, nos lleva a problemas. Y voy a ser específico con un caso de hace bien poquito. Solo para dar un ejemplo de lo que pasa, ¿verdad? No voy a decir en dónde, así como lo hemos estado haciendo, pero hay que decirlo. Cuando yo hago una cortina de pilotes, a veces hay espacio para meter columnas o puntales a la par, a veces no. Y entonces muchas veces, cuando nosotros los de estructura nos presentan el reto de que ya no hay espacio, usamos los pilotes como parte del edificio. Eso significa que yo voy a cargar las losas del edificio sobre esos pilotes.
esa interacción es a la que, parte a la que se refiere Fernando, no es la única, pero es una de las interacciones que tenemos en donde entre los dos decidimos cuáles son las profundidades correctas de los pilotes, el diámetro correcto de los pilotes, que no necesariamente tiene que ver con el funcionamiento en flexión, así como se ve en esta gráfica. Una cosa es cargar el pilote axialmente y otra cosa es intentar deformarlo lateralmente ya para hacer el chequeo de flexión, que es el que se le hace típicamente a los pilotes. Entonces, cuando existen planos de geotecnia que fueron consensuados con el estructural y donde el edificio está siendo cargado, ahí simplemente las personas que reciben la información se les tiene que explicar no una, sino todas las veces necesarias que no pueden cambiar los diseños, que el diseño que se hizo dependía de las cargas de la estructura, no de las cargas de flexión del suelo o las que provocó por el empuje del suelo. Entonces, es bien importante decirlo porque actualmente estamos teniendo problemas de eso, por todos lados. Por todos lados estamos teniendo problemas donde simplemente en el afán, y voy a decir ignorante, de tratar de abaratar ciertas cosas, simplemente no se respetan los procesos de diseño y eso está llevando a problemas serios. O sea, y lo digo transparente y claramente porque el mayor reto hoy por hoy, creo yo, para quienes estamos trabajando en esto, es que se respete el diseño. Es absurdo tener que decirlo, pero eso es lo que está pasando. Sí. Mira, yo aquí tal vez siempre contaría el tema. Yo creo que el afán siempre es ver cómo se optimizan las cosas. A veces el optimizar y uno meterse a optimizar sí requiere conocimiento y es bien delicado el no tenerlo. Entonces, esta interacción que estás hablando se vuelve crítica. Ya lo hablábamos creo que en el video anterior, en el capítulo anterior, que la interacción tiene que ser muy fluida, porque entonces si yo asumo que voy a apoyar mi pantalla sobre tu edificio, te tengo que pasar los diagramas de empuje, las cargas, las reacciones, cómo nos vamos a conectar, qué va a Sí, pasar. Si vos cargas, eso me cambia porque a veces las pantallas tienen una profundidad por flexión y otras por capacidad. Entonces, si vos me vas a pasar carga vertical, entonces esa carga vertical puede ser que me profundice los sí, pilotes. Y entonces eso ya no se debe cambiar. Aunque por flexión yo necesitaba menos, pero por capacidad necesito más u otro diámetro, que por ejemplo ahorita me acaba de pasar un caso en que yo tal vez son 8 metros de excavación, yo para eso podría sacar tal vez con pilotes de 60 y tengo que poner pilotes de 80 porque tengo una carga del edificio grande. Y claro. como no puedes hacer campanas, no puedes hacer, juntar más las cosas, te presenta un montón de cosas. ¿Qué es eso? Entonces de repente alguien va a decir, vos, ¿cómo pones una pantalla de 80 centímetros para esta carguita? Una carga pequeña a la par, pero no es por eso, sino que es porque tengo una carga del edificio. Y entonces alguien dice, yo solo miro mi pedacito, miro mi contención, te pongo un pilote más pequeño y va a generar un gran problema en el cambio, Sí, ¿verdad? no. De hecho, hace poquito eh, tuvimos un caso así, ¿verdad? Donde precisamente se cambió el diámetro de los pilotes y no chequeaba por axial y se deformaron. Entonces, eso es una de las cosas que ya está pasando, donde todos los tomadores de decisiones tienen que estar claros que no pueden estar cambiando las cuestiones sin consultarlo, ¿verdad? O sea, quisieran pensar que pueden, pero cuando se les vienen los recursos legales y donde uno amenaza con informar a la municipalidad de los problemas, ahí sí es un gran lío, ¿verdad? Entonces, esa parte es relativamente polémica, pero lastimosamente está pasando, así que es de mencionarla. De lo que acabas de decir, hay una parte bien importante, fíjense, para quienes ven estructuras. No es tan de común conocimiento conocer una cosa que se llama el proceso de mononovio cable. Entonces, cuando los que si estuvimos en la universidad, yo no sé si alguno de ustedes sí tuvo esa gran dicha de que le enseñaron a calcular un mononovio cable en la universidad, pero fíjense que nosotros lo que conocemos o lo que conocimos en algún momento, en realidad eran diagramas de presión más o menos triangulares, ¿verdad? Que son cómo se comportan los suelos y se pueden hacer estratificados como sea. Sin embargo, mononovio cable funciona al revés, ¿verdad, Fernando? Explícanos un poquito y por qué es tan importante esto de Sí, mononovio cable. sí, tal vez es importante ver que, digamos, Mononokaga es la referencia, fue desarrollado en Japón como en 1929. Es como la referencia para
hacer empujes pseudoestáticos de estructuras de retención de suelos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es que básicamente dice, hay un empuje de suelo y después hay un empuje derivado del sismo. Entonces, lo que hace es un pseudoestático porque hace una carga, determina una carga en función del suelo y de la cantidad de sismo que se va a tener y se le suma y eso incrementa la presión del suelo. Normalmente el caso de sismo, como en la mayoría de diseños, es el caso crítico de diseño para nosotros en Guatemala. Entonces es muy importante saberlo. ¿Qué es la diferencia? Que la reacción, digamos, para el caso estático está aquí y la reacción para el caso hidrodinámico está aquí. Entonces eso cambia todo lo que es el momento que vamos a tener, las palancas y los empujes, y los vuelve mucho más graves. Entonces hay que tener claros, digamos, ahora, actualmente hay varias metodologías que están hechas o que se han desarrollado, unas truncan empujes, unas incrementan empujes, otras los reducen. Y digamos, ya hay, por ejemplo, los chinos tienen mucho avance en esto, pero requieren funciones de probabilidad que nosotros no tenemos. Y entonces esas son cosas que hay que ir entendiendo de las diferentes metodologías que para desarrollarlas, como hablábamos antes de que desarrollamos una relación de atenuación, eh, ahora hay metodologías que necesitan, que son tal vez más precisas, pero requieren más información. Entonces es importante hacerlo. El mononomio cabe, yo tal vez te quisiera decir que cuando yo di clases, que ya no doy clases hace bastante tiempo, pero cuando daba clases sí enseñaba mononomio cabe. Qué bueno. Preguntémosle ustedes. Saber qué es mononomio cabe. Graduados de universidades privadas al día de hoy. ¿Va? O sea, hay que tener conciencia. Sí. Pero es importante saber lo que ese es el recurso correcto para hacerlo y tener claro de que el empuje sísmico va a ser más grande que el estático. Va. Esa parte es bien importante y la menciono porque voy a decir, hay 3 profesionales que a mí alguna vez me han dado empujes de suelo que incluyen sismo. Todos los demás nunca han podido hacerlo y cuando se les pide, en general no pueden y lo hemos tenido que desarrollar nosotros. En la norma está escrito, solo para que estemos claros, eso no es ni nuevo siquiera, está desde la norma de 2010. Entonces, si van a ver la 5.3, ahí está descrito el proceso de mononomio cabe. Obviamente es la versión simplificada, el que quiera estudiarlo de una mejor manera puede hacerlo y tomar en cuenta cuestiones más benevolentes, como por ejemplo los altos índices de cohesión hasta cierto punto que existen en algunos suelos en el valle. Esa parte es importante, la normativa. Sí tenemos una normativa, ¿verdad? Con respecto a excavaciones, por supuesto. Era un poco débil, lo voy a decir así, y nos empeñamos un poco en la norma de 2014 en al menos comenzar a sentar una base. Y esa base, de hecho, tiene unos cambios importantes que tiene que ver con las deformaciones que ahora la norma pide, que al principio pueden sentirse bien duras, pero ahí sí voy a ser específico. Yo hice un estudio de sensibilidad, digamos, de diferentes modelos de reacción para ver cuánto variaba básicamente los refuerzos y los momentos cuando uno asentaba o no los edificios, y derivado de eso se hizo una parametrización de valores, la cual hoy es polémica, por decirlo menos, ¿verdad? Sí, tal vez aquí hay que ir otra vez cómo han avanzado las cosas. Digamos, antes mirábamos los casos y los casos de un edificio a la par del otro eran pues raros o muy pocos. Ahora ya el edificio a la par del otro, con más sótanos, más complejo, que tenemos que cargar uno con el otro, se han disparado y van a seguir creciendo, ¿verdad? Por lo mismo esto de la densificación del valle. ¿Qué significa eso? Que tal vez antes nosotros estábamos normando únicamente lo que se deforma la pantalla de enfrente, porque normalmente lo que se deforma enfrente está relacionado con lo que se asienta, ¿verdad? Entonces ahí también estos diagramas que también presentamos ahorita, que presentan diferentes formas de calcularlo, establecen el concepto de distorsión angular. Este concepto es sumamente importante porque es lo que se mueve enfrente, cómo afecta a lo que está atrás. Porque nosotros estamos viendo que no se nos caiga el suelo encima y que caiga para dentro de la excavación, pero tenemos un vecino. Y entonces ese vecino nosotros estamos controlando que no tuviera daños, que no hubiera algo que le causara daño, pero le estamos haciendo un cambio. Y ese cambio es precisamente lo que mencionabas antes, de cuánto le estamos deformando los cimientos. Entonces hay diferentes criterios, ¿verdad? Que aquí es donde se genera la polémica del porcentaje. Entonces en el 2024
ya las excavaciones están normadas no solo por la deformación De la horizontal, pantalla. sino que también por el asentamiento hacia el vecino. Y eso está normado en función de lo que tenemos, porque si tenemos un jardín, pues la deformación puede ser más grande. Tenemos una casa, pues va a ser más pequeña. Tenemos un edificio, tiene que ser mucho más pequeño. Entonces, eso es un avance, creo yo, hacia algo mejor, Vos sí lo pensando en ves los como demás. un avance. Yo lo miro como un avance. Es responsable lo que se propuso. Yo creo que es totalmente responsable. Siempre hay que tener consensos, ¿verdad? Porque normalmente pues las normas son vivas, van a avanzar. Entonces, por ejemplo, ahorita dijimos, hay un límite de 1/1000. Entonces alguien podrá decir, mira, bajémoslo, subámoslo, ¿verdad? En función del desempeño. También hay cosas que son, digamos, siempre las normas, nosotros, por lo menos yo creo que hay que hacerlas como para todos, porque todos tenemos diferentes habilidades, ¿verdad? Hay gente que tiene más habilidades, hay gente que tiene menos habilidades. Entonces, lo que dejamos es unos valores que están hechos para el que no quiere hacer los chequeos, ¿verdad? Porque eso implica unos chequeos con unas habilidades técnicas, digamos, más grandes. El que no quiere hacer los chequeos, aquí están sus valores. Esos valores están hechos en base a la sensibilización que platicamos, para que la deformación no cause ningún daño. En realidad están hechas para cero daño a la estructura, daño estructural, digamos, porque la estructura secundaria tal vez no puede sufrir algún pequeño daño, pero para la estructura lo que se quedó es cero daño. Entonces, eso se quedó así, y si yo ya tengo unas habilidades más grandes o estoy, digamos, en capacidad de ser más específico, está la opción de descalcular la distorsión angular. Entonces, ese concepto creo que va a ser para bien, va a protegernos a todos, tanto al vecino que está, digamos, protegido porque no se iba a caer su cosa, pero le vamos a preservar de la mejor manera el edificio. Entonces, al hacer eso, es un cambio de filosofía que, como todo cambio de filosofía, requiere un reto de adaptación. En ese reto estamos ahora. Estamos en ese reto y es un reto de resistencia, en realidad, ¿verdad? De aprender a hacer ese cálculo de distorsión. Es obligatorio pedirlo, la norma lo solicita. Y el que no lo quiera hacer, como mencionaba Fernando, tiene unas limitantes que son bien duras de cumplir, Sí. bien duras. Y entonces ahí siempre se corre el riesgo de que alguien simplemente firme y no lo chequee. Y el problema es cuando comienzan a pasar las cosas con los vecinos, que están pasando. Sí. Mira, aquí, digamos, por eso parte de eso yo también creo que hay una parte que es de labor de hacer, que vamos a capacitar a la gente, hay que educar a la gente para que tenga las herramientas, porque de nada sirve que la norma esté preciosa y la gente no sabe hacer los cálculos, ¿verdad? Porque también hay que ver que, digamos, las áreas técnicas en general, digamos, tanto las estructuras como los suelos son áreas técnicas que tienen, pues, pocas oportunidades de capacitación, poca gente muy entrenada. Entonces, y es porque también nuestro mercado es de un cierto tamaño. Por ejemplo, la otra vez fuimos a un congreso de Chile para ver sismo y geotecnia. Entonces vamos a ver con eso. Y mira, la sala pasaron 17 doctores chilenos a exponer sus papers y sus investigaciones de sismos grandes. Y a mí me da una emoción ver esas cosas. Y entonces vemos todos y todos con un nivel de conocimiento respecto a todo lo que hablamos hoy en día, que es estandarizado en industria, ¿verdad? Un mercado tal vez más grande o con unos recursos diferentes. Entonces nosotros vamos a tardar un tiempo en llegar, entonces hay que hacer un esfuerzo de capacitar. Entonces ese esfuerzo, pues yo ahorita, parte de que tengamos charlas de esto, tenemos charlas también aquí planificadas para esto, para ayudar a que las normas se adopten de mejor manera. Y también un tema que es la seguridad. La seguridad y la vida, como creo que mencionabas antes también, son no negociables, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que se dañe un poquito más, que alguien no salga algo. Sí. Son riesgos que son innecesarios para nosotros, ¿verdad? Y sí, otra vez, como la técnica va avanzando, cada vez debemos de ir tratando de pegarnos a las mejores herramientas. Eso es lo que deberíamos hacer, pero estamos en proceso. El tema es ese. Ahorita hay, al igual que pasó la vez pasada con los temas de baja utilidad, que fueron un medio shock ahí del mercado, de simplemente como, miren, lo que se hizo no estaba bien. Lo sentimos, pero no había justificación, nunca hubo justificación. Lo que pasó en la baja utilidad fue un error de concepto grave de parte del mercado. No fue una persona particular.
Entonces, ahí es un tema y ahorita estamos viviendo lo mismo con el tema de las excavaciones. O sea, estamos en un proceso donde todo comienza a endurecerse, se siente caro, es precisamente porque el avance nos lo está solicitando, ¿verdad? Entonces, ese avance hay que tener cuidado, creo yo, en los próximos años, ¿va, Fernando? Porque tarde o temprano veremos las consecuencias de lo que se hizo. Sí, yo también te diría una cosa. Digamos, nosotros hacemos muchos cálculos, ¿verdad? Entonces yo te diría, necesariamente no es que se esté encareciendo, sino que tal vez lo que cambia es menos del 10% de las estructuras, porque las otras estructuras estaban teniendo pues un desempeño razonable, pero con las cargas más altas, que eran digamos, las cargas altas, hay muy poca gente con experiencia que haya manejado cargas altas. Entonces, digamos, en el pasado las cargas altas se autorregulaban casi por el diseñador, que entonces como era pequeño, la carga alta se regulaba porque decía, yo no quiero daños secundarios, yo no quiero no sé qué, y eso mismo nos hizo mantenernos en este rango. Pero cada vez, como se abre más el mercado, se necesita que sí esté un poco más regulado. Entonces yo te diría que ni siquiera es un cambio dramático en economía, para el 90% de los proyectos, que es una súper buena noticia, pero ese 10% de proyectos que ya tenemos de carga, que probablemente va a ir creciendo en el tiempo, ¿verdad? O sea, en vez de que sea 10%, vamos a llegar que la mitad de los proyectos van a tener cargas grandes, grandes me refiero a edificios y cercanas. Entonces, cuando lleguemos a eso, vamos a estar preparados, hicimos el cambio probablemente a tiempo. Por supuesto, ya estamos viendo, como decís vos, ya habían cosas que tal vez alguien ya hizo no de la mejor manera, y pues ahí irá que pasar, pero logramos tal vez atacar el problema, yo diría que temprano, no muy temprano, pero sí temprano, y entonces eso va a ayudarnos a nosotros como para tener una mejor ingeniería. Excelente, Fernando. A los diseñadores, por favor, presten atención a todos estos requisitos que tiene la 5.3 con respecto a las deformaciones de geotecnia. Exíjanlas, porque recuerden que ustedes dan fe pública de que tuvieron a la vista el expediente geotécnico. Recuérdenlo. Entonces, no van a poder negar las cosas tan fácil, ¿oyeron? Entonces, se los digo, así que por favor tengan cuidado. Entonces, esa parte, Fernando, pues te agradecemos mucho tu participación. Te damos las gracias por haber estado acá y esperamos que en los próximos capítulos de nuestro podcast podamos ser un poco más específicos con algunas de estas cosas. Así que de parte de GIES, Fernando, muchas gracias por tu participación. Un gusto, ya saben, cualquier cosa siempre para ayudarlos. Excelente, pues gracias.